Hola. Hola, Juli. ¿Ya sí supo Andreita o no? Espérame, que Marce me está explicando. Ah, sí, espérame, elegir un fondo virtual. Ya, Eso. Y usted ya tiene los tres descargados. sí, pero pues voy a poner un hito. Ah, Espera, sí, pues, pero ¿y ya vio cuál se ve más bonita? no. Venga, ¿y cómo me voy para el escritorio? Ah, ya. Agregar imagen. Pero es que eso me pone la cara en eso. Le aparece la cara blanca y todo, pues con el fondo Con de... el fondo verde. Sí. Sí. Y es que está contra una pared blanca, sí. Sí, es Mm. por eso. No, pero bueno, lo que pasa es que obviamente, pues usted ojalá se pusiera contra una pared para poder que el fondo se le vea mucho más bonito. A ver. Ah, si me cambio. Pero igual, ay, eso se ve todo raro, Juli. Sí. Batieres, ay, pues que, Aproveche y ponga la que solamente vea, está... espere. ¿Y cómo le doy? Ah, es que dice reflejar. ¿Qué? Reflejar. Espere. Bueno, Juli, ya, ¿y cómo le doy? Si le voy a hacer, pues si lo cierro ya, él se. Ah, sí, usted ya con la próxima vez que lo vuelva a abrir le aparece solamente ese. Pues de una... Eso no está funcionando. O ya ponga el video usted y yo miro. Espere. Ay, ¿qué le pasa a esto? Mira, mira que no funciona. No, y ya se paró, pero sí, claro. Pues aquí se ve, lo que pasa es que como la puerta es café, pero el resto del fondo tuyo sí, André. O sea que si me corro para acá, Lo que ya. pasa es que ahí un poquito, lo que pasa es que ahí te está cogiendo, por ejemplo, el marco de la ventana. Ajá. Ese globo, ¿pa' dónde va? ¿Usted es que va a conseguir novio en este webinar o qué? Ay, oye, Julián, por Dios. Bueno, vení, Marce, ¿por qué no se conecta? Ah, no, sí, listo. Juli, ¿me estás escuchando bien? Sí, súper bien. Ah, bueno. Espera. Ahí sí, bueno, igual pues, Se ve muy horrible, bueno, ¿o qué hago? O bajo otro a mm, ver cómo se ve. sí, ponga Espérate, otro. yo bajo el de, ¿cuál era? Porque si, por ejemplo, ahorita se le vio el almohada de la cama. Ay, no, qué oso. Por eso yo estaba para el otro lado. Es que si me pongo para este lado, vas a ver lo que pasa. Espera. Las Mira. gafas. Es por el reflejo. Ja, pero baila. Y si cierra un poquitico los dientes y todo. Si cierra un poquitico la cortina, ¿qué? Mm, Pues para que no te entre tanta luz. a ver. Y cierre la puerta del baño. Yo no estoy en ningún baño. Juli, pues que ahí, ahí ya no se ve nada, se Ahí. ve súper oscuro. Ah, ahí no. Siéntese usted. No, Vea. de más blanca eres. Mira. Pucha, no me va a tocar. ¿Y cómo quito el fondo? Vuelve y se Ah, ya. mete ahí al. Eso. Eso. Entonces, para que sea súper intelectual, se va para el lado de la biblioteca. O sea, que se vean los libros, ¿cómo así? Sí, claro. No, Juli, porque es que
hay muchas cosas. O No, sea, pero eso que así. decía ahí, sí, mm, No pero es sí, mejor la pared blanca. pero entonces va a tocar volver a abrir la ventana porque ahí está muy oscura ya. Bueno, igual eso lo para presentarme después ya. Ah, sí, pues Carle, Juanca, dijo que para las preguntas ojalá también te estuvieran viendo. ¿Qué palas qué? Preguntas, pero Ah, ok. André, ya me parece que está muy bien, Sí. sí, más que la cosa blanca. Voy a quitar esta cosa. Bueno, Eso, ya, pues también sé el televisor, pero no, estás súper bien. bueno. Y Esperemos que Marce se conecte.
Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Naranjo. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar de huella hídrica corporativa. Estaremos dando inicio en 3 minutos. Gracias. Todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Naranjo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar de huella hídrica corporativa. Antes de iniciar, queremos con ustedes que tengan en cuenta algunos acuerdos para el buen desempeño de nuestro webinar. Por favor, todos mantener apagado su micrófono y su video. Las preguntas que tengan durante la presentación pueden hacerlas por medio del chat y estas serán resueltas al final. Las memorias de este webinar estarán disponibles en nuestra página web www.gayasa.com, al igual que los webinars anteriores. Ya llevamos este año alrededor de 10-12 webinars, los van a poder encontrar en nuestra página web. Y además, estas grabaciones quedan en nuestro canal de YouTube y pueden repetirlo más adelante. Ya hemos colgado, creo que de casi todos los 10 webinars ya tenemos las grabaciones colgadas. Hemos hablado de huella de carbono, de cambio climático, hemos hablado de sistemas de tratamiento de agua, de legislación ambiental. Entonces, para que aprovechen y continúen aprendiendo de toda esta temática en sostenibilidad, medio ambiente, que busca pues todo nuestro propósito de trabajar con pasión por un planeta sostenible. Cualquier otra inquietud que tengan adicional o cualquier servicio que necesiten que les apoyemos, con muchísimo gusto pueden contactarnos a estos correos, miuribe@gayasa.com o al de nuestra conferencista del día de hoy, Andrea Ocampo, gayasa.com, las dos conferencistas de nuestro día de hoy invitadas. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña Andrea Ocampo y Marcela Uribe en la presentación de este webinar de huella hídrica corporativo,
Andrea es profesional de sostenibilidad en Gaia Servicios Ambientales, ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Antioquia y cuenta con un posgrado en gestión y ordenamiento de cuencas hidrográficas. En el equipo de Gaia ya lleva trabajando 3 años en la estimación de huella de corporativa, huella hídrica corporativa, análisis de riesgos hídricos y le encanta pues además compartir todos estos temas como profe en estos espacios. Y Marcela Uribe es coordinadora de sostenibilidad en Gaia Servicios Ambientales, es de formación profesional ingeniera de procesos de la Universidad EAFIT y tiene entrenamiento de la Water Footprint Network de Holanda en toda la metodología de huella hídrica, además pues de experiencia en la estimación de cálculo de la huella hídrica, auditorías y demás ejercicios en sostenibilidad, pues que aporta mucho desde su experiencia en 5 años de trabajo que ya lleva en Gaia. Entonces creo que quedamos en manos de 2 expertas en este tema y además apasionadas por la gestión del recurso hídrico. Creo que les va a encantar esta presentación. Aprovechen bastante. Hoy va a ser pues como muy general sobre la metodología de huella hídrica corporativa y seguro van a aprender muchísimo. Andrea y Marcela, mil gracias por este espacio. Listo, gracias Carlos por presentarnos. Entonces no hay mucho más que decir, ya para aquí para que me conozcan y voy a quitar la cámara. Bueno, Marce, ¿vas a presentarte o sigo? Bueno, para los que de pronto no han estado en otros webinars, yo soy Marcela Uribe, ya Carlos nos hizo una presentación como muy completa, entonces los vamos a estar acompañando Andrea y yo en este espacio. Las dudas al final con mucho gusto se las estaremos respondiendo y muchas gracias por su asistencia. Listo. Entonces, el contenido que vamos a ver en esta sesión de hoy, vamos a ver qué es la situación actual del recurso hídrico, vamos a repasar un poquito sobre el concepto del ciclo hidrológico, vamos a entender cuál es la historia de la huella hídrica y ya digamos que el grueso nos vamos a centrar acá en cuál es la gestión de la huella hídrica en las organizaciones, pero principalmente en la fase del diagnóstico. Y vamos a mirar entonces cuál es la metodología para calcular esa huella hídrica y por último les vamos a contar pues sobre nuestra experiencia en varias empresas pues donde ya hemos aplicado esta metodología. Entonces, aquí primero que todo, para que recordemos, 3/4 partes de nuestro planeta Tierra son agua, ¿cierto? Esto lo estamos viendo desde que estábamos en el colegio, pero resulta que de toda esa agua, ¿cierto? Solamente el 2.5% es agua dulce, el resto es agua salada, ¿cierto? Entonces, ahorita dentro de ese 2.5% que es agua dulce, resulta que el 70% está congelada en casquetes polares y entonces solamente nos queda como este 30% del agua dulce disponible para nuestro uso, ¿cierto? Entonces estamos hablando de más o menos un 0.04% de toda la agua del planeta que apenas estamos aprovechando. Listo. Si lo miramos acá de una manera más gráfica, ¿cierto? Si toda el agua del planeta yo la pusiera en un balde, tan solo una cucharadita de té es lo que nos queda como disponible a nosotros para nuestro uso, como agua dulce, agua potable. Aquí para que repasemos un poquito el ciclo hidrológico, este concepto es clave para que podamos entender qué es la huella hídrica finalmente. Entonces, recordemos que tenemos una cantidad finita de agua en el planeta y simplemente esa cantidad finita va pasando en sus diferentes estados, ¿cierto? Líquido, sólido, gaseoso, gracias al motor del sol, ¿cierto? El sol es como el motor de este ciclo, entonces empieza a evaporar esa agua, por ejemplo, de los océanos, luego entonces ese vapor que está en la atmósfera, por medio de la condensación empieza a precipitarse, y cuando hablamos de precipitación no solamente es lluvia, sino que también está la nieve, el granizo, ¿cierto? Entonces ya cuando cae a la tierra, una parte escurre, y entonces es todo lo que vemos como los lagos, los ríos y toda esa agua superficial
pero la gran parte también se infiltra en el suelo, ¿cierto? Y empieza a alimentar como todos esos flujos subterráneos, los acuíferos. Y hay otra parte que, digamos, en donde tengamos, por ejemplo, vegetación, cultivos, árboles, va a ocurrir como el fenómeno de la evapotranspiración y va a volver pues como a la atmósfera y así sucesivamente en un ciclo perfectamente natural, que tiene escalas tanto pues como de días, meses o incluso hay otros procesos dentro de este mismo ciclo hidrológico que pueden durar millones de años. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Que entendamos que nosotros como humanos entramos a alterar este ciclo hidrológico de muchas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, cada vez que hacemos una construcción, hacemos una vía, ¿cierto? Pavimentamos, digamos que lo que estamos haciendo es impermeabilizar una zona. De manera que cuando llueve o hay pues eventos de precipitación, esa agua, el 100% va a escurrir, ¿cierto? Nada se va a poder infiltrar porque impermeabilizamos, por ejemplo. Otra manera en que afectamos este ciclo hidrológico es cuando, por ejemplo, en una zona cambiamos el uso del suelo, entonces digamos que cultivamos un montón de hectáreas que antes no estaban ahí, entonces esa precipitación, por ejemplo, no va a poder llegar, pues escurrir o infiltrarse porque primero va pues como a sufrir un proceso de evapotranspiración. O, por ejemplo, cuando trasvasamos agua de una cuenca a otra, ¿cierto? Para, por ejemplo, fines de abastecer una población. Bueno, antes de mostrarles acá la siguiente diapositiva, vamos a lanzar como una votación, todos porfa, para que me colaboren. Espérenme un momentico. Bueno, que no me quiere funcionar, pero entonces voy a continuar por ahora. Marcia, a ti de pronto te da para iniciar la votación. ¿Me confirmas, por favor? No, André, dale, continúa Listo, si quieres. entonces sigamos. Bueno. Miren, entonces, para que entendamos un poquito cómo es la situación actual del recurso hídrico, ¿cierto? En el mundo, miremos acá primero esta grafiquita de al lado, el 70% del agua la empleamos en la agricultura, ¿cierto? Aquí se nos va el 70% de toda esa agua. Un 20% en las actividades industriales y tan solo un 10% en digamos, en los usos domésticos. Esta sería como la distribución general global, ¿cierto? Pero cuando ya vamos y miramos, por ejemplo, a nivel Colombia, en el Estudio Nacional del Agua del 2018, obtenemos, ¿cierto?, una fotografía similar. Entonces, tenemos que nuestra demanda hídrica en millones de metros cúbicos al año está pues encabezada por las actividades agrícolas, luego por el sector energía, luego el sector pecuario, piscícola, doméstico, por acá ya tenemos la industria, minería, hidrocarburos, servicios y construcción, para que se hagan pues como una idea de dónde se va el agua en nuestro territorio nacional. Esto lo vamos a ver como un poquito más a fondo en una diapositiva más adelante, pero para que ustedes tengan en cuenta porque la agricultura es la que se lleva como la mayor parte de la torta. Entonces miren acá, por ejemplo, 3 ejemplos de huellas hídricas de diferentes productos. Entonces tenemos, por ejemplo, el mango, ¿cierto? El mango, digamos que India es el mayor productor de mangos y el promedio mundial del uso de agua pues para obtener, digamos, la frutica pues del mango es de 1800 litros por cada kilogramo de mangos. Seguimos con la carne, esta es carne de res, miren, o sea, esta huella, la dimensión ya son 15.415 litros por cada kilogramo de carne. Pero ¿a qué viene asociada esta huella, cierto? En un 90, más de un 90% está asociada a la alimentación de ese ganado, ¿cierto? Y la alimentación de ese ganado, ¿qué es? Son pastos, y esos pastos son, pues, como por decirlo así, cultivos que tienen un alto requerimiento de agua. Entonces, de ahí viene, pues, como esa huella tan alta. Y aún más alta todavía está el chocolate,
que tanto nos gusta, pero resulta que para yo tener pues como este chocolate pues tuvo que sufrir como un montón de procesos, pero digamos que también el 80% de su huella hídrica está principalmente dada por ese cultivo del cacao. Aquí para que miremos un poquito a nivel mundial. Entonces, bueno, esta primera fotografía es de la India, en Delhi. Lo que estamos mostrando es, por ejemplo, un carro tanque, ¿cierto? Abasteciendo una población que en este momento no tiene como abastecimiento de agua, entonces le llevan pues el agua por medio del carro tanque, ¿cierto? Pero más allá de eso, el Foro Económico Mundial ha clasificado la crisis del agua entre los problemas más importantes que figuran en el Informe Global de Riesgos Anuales, ¿cierto? Ocupó el 5º lugar este problema pues de la crisis del agua. Aquí en la segunda imagen estamos viendo el glaciar de Pitzal en Austria. Entonces este glaciar es uno de los tantos que proveen pues el agua potable en Europa. Y acá estamos viendo entonces cómo se tienen que enfrentar estas mega obras de ingeniería en donde están recubriendo pues la superficie de este glaciar en épocas de verano para que no se les derrita pues, y puedan abastecerse en la época en que lo necesiten. Y esta imagen acá es de África, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es cómo millones de personas pues anualmente mueren por enfermedades que se transmiten por aguas contaminadas, ¿cierto? Entonces las personas, alrededor de 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable mediante un grifo. Entonces de ahí que pues haya tantas muertes a causa de diarrea y enfermedades pues que se transmiten por medio del agua. Listo, vámonos ahorita como más para nuestro territorio. Miremos acá, este es el glaciar del Nevado del Ruiz, ¿cierto? La superficie glaciar. Miren, en 1959, como era esta extensión, ¿cierto? Del glaciar, y al año 2016 vemos pues una notable reducción, pero de hecho pues en cifras más aterrizadas pasamos de tener 47.5 kilómetros cuadrados de área glaciar en el año 1850 y ahorita 2019 tan solo tenemos el 8,37 kilómetros cuadrados. Es decir, que hemos perdido más del 82% pues, de esta superficie glaciar. Entonces, los que no conocemos aún este nevado, como que nos pongamos las pilas. Y también mostrarles que, digamos, aunque Colombia sea pues como uno de los primeros países encabezando la lista en oferta hídrica pues a nivel mundial, nuestro recurso hídrico en el territorio está distribuido de una manera no homogénea, ¿cierto? Entonces, tenemos contrastes como lugares como el Chocó biogeográfico, que es uno de las regiones del mundo donde más llueve, ¿cierto? Que tenemos precipitaciones anuales alrededor de 13.000 milímetros año, contrastando con lugares como La Guajira, en donde llueve tan solo 100 milímetros al año, ¿cierto? Entonces, es como que también interioricemos que el agua nos puede traer en su abundancia también desastres, así como en su escasez, ¿cierto? Entonces en Colombia sufrimos fenómenos del Niño, de la Niña, tenemos tanto sequías como inundaciones y es por esto que tenemos pues como que tener muy en mente gestionar este recurso de una manera adecuada. Finalmente, entonces, ¿qué es la huella hídrica corporativa? Que es el tema pues que nos reúne a todos hoy. Entonces, es esa cuantificación del volumen de agua dulce que se usó o se contaminó, ¿cierto? En una empresa en un periodo de tiempo determinado para la elaboración de sus productos. Y este uso o contaminación de agua me incluye tanto un uso directo como indirecto, que ahorita pues lo vamos a ver más a fondo. Y digamos que a manera de historia, estos dos autores, que son pues como los autores de la metodología que vamos a ver más adelante, cuando al principio estaban pues como pensando en todo este concepto de la huella hídrica, se dieron cuenta que no era suficiente con calcular, digamos, una huella hídrica de un producto directa. Entonces el uso pues como, digamos, de agua dentro de la industria y ya,
¿cierto? Ellos empezaron a pensar que entonces para yo producir, no sé, ¿cierto? Este chocolate que produzco en mi planta, resulta que me tuvo que llegar primero cacao y ese cacao se tuvo que cultivar en otra zona, ¿cierto? Y tuvo unos requerimientos de riego, etcétera, y entonces toda esa agua asociada como a la cadena de valor también es importante a la hora de tomar decisiones. Entonces de ahí como que sale esa diferencia entre el agua virtual y la huella hídrica, y entonces ya el concepto que manejamos hoy en día es el de la huella hídrica, que es un concepto muy completo, como ya pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, los componentes de la huella hídrica corporativa van a ser dos, ¿cierto? Una huella directa, como les mencionaba, y una huella indirecta. Pero dentro de cada componente voy a tener una huella hídrica asociada directamente con la producción y otra huella hídrica que vamos a denominar como overhead. Entonces, digamos que esta huella hídrica directa asociada con la producción es lo que les decía, lo que me marca el contador, ¿cierto? Cuando entra pues a mi planta de producción, y entonces lo que yo uso en calderas, lo que se me queda en el producto, etcétera. Y esta overhead vendría siendo, por ejemplo, el agua que se usa, por ejemplo, para abastecer pues como las actividades administrativas, entonces el agua pues como de las instalaciones sanitarias, por ejemplo. Y en la huella indirecta, entonces, digamos, la huella asociada con la producción. Entonces, si yo produzco cerveza, mi huella indirecta va a estar pues como reflejada en esos cultivos de cebada, de lúpulo y como todos los aditivos pues o insumos para la elaboración de mi producto. Y la huella hídrica overhead indirecta estaría relacionada, por ejemplo, con la construcción de la infraestructura, ¿cierto? En donde me estoy moviendo. Entonces, si quieres llamarse, sigue con la metodología. Bueno, gracias, Sandra. Entonces, como teniendo en cuenta este abrebocas, pues, y esta contextualización que nos dio, que nos acaba de dar André tan completa, entonces, ya entrando en materia en lo que es la metodología de la Water Footprint Network, que es con la cual vamos a trabajar, pues, a conversar en este espacio. Entonces, nosotros entendemos la gestión de la huella hídrica en las organizaciones similar a la gestión del cambio climático, ¿cierto? Siempre tenemos que partir desde una cuantificación, en este caso, pues, con una herramienta como lo es la huella hídrica. Estos ejercicios igualmente pueden ser validados por un tercero para que me dé como el aval que efectivamente sí estoy cuantificando las cantidades que son, estoy utilizando y aplicando la metodología correctamente, ¿cierto? Entonces, una vez se valida ese ejercicio, se pasa a la etapa de mitigación, o si queremos, pues lo pasamos directamente de la cuantificación a la mitigación, que es tratar de reducir lo que más podamos esos usos de agua, ¿cierto? O esos consumos más bien, más allá del uso. Ahorita vemos cuál es la diferencia entre ese uso y ese consumo. Ese uso consultivo del agua, cómo lo voy a reducir o cómo le voy a reducir yo el impacto que estoy generando. Y se puede también tener estrategias de compensación. Hay unos fondos de agua que ahorita los ampliamos un poco. Finalmente, para comunicar mi resultado, mi gestión de huella hídrica, mi gestión del recurso hídrico, el plan de manejo integral o lo que yo maneje en la empresa para gestionar este recurso. Finalmente, pues se gestionan los riesgos, al igual que en el cambio climático. Entonces, es muy importante gestionar los riesgos. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que mi proceso es húmedo, por ejemplo, que tengo mucho requerimiento de agua en mi proceso? ¿Qué pasa si me enfrento a una escasez, a un corte de agua? ¿Sí? ¿Cuánto me va a valer eso? ¿Cómo cuantifico monetariamente o cómo me adelanto a esos riesgos? Entonces, esto es como importante que lo tengamos mapeado. Como en todo enmarcado dentro de la estrategia de sostenibilidad de la organización, tanto en temas de cambio climático, en temas de recurso hídrico, de ciclo de vida, todo lo que tenga que ver con que me apunte como a estos temas de sostenibilidad. Y muy importante, pues, la gobernanza desde sobre todo los altos cargos directivos que apoyen como esta gestión a los demás áreas de la empresa. Entonces, la cuantificación de la huella hídrica, vamos a mirar acá qué metodología utilizamos inicialmente. Acá vamos a conversar sobre la Water Footprint Assessment Manual, que es como la Water Footprint Network, es la organización que dictó como esta metodología y es la que se viene aplicando desde más o menos desde el 2010. Ellos tienen un manual muy completo con toda esta información. Y
¿Qué nos dice esta metodología? Básicamente se compone de 4 etapas para yo realizar la medición de la huella hídrica corporativa, de producto, de la nación o de lo que yo quiera medir, ¿cierto? Inicialmente hay que definir, antes de yo saber qué es lo que voy a contabilizar, entonces tengo que definir cuáles van a ser mis objetivos y el alcance de mi estudio. Una vez defino estos, entonces paso a la etapa de contabilidad de la huella hídrica, bien sea directa o indirecta, como nos mencionó ahorita André. Y cuando yo ya tengo el dato de contabilidad, entonces me voy a un análisis de sostenibilidad, más allá de solamente la cifra. ¿Qué voy a hacer o cómo estoy yo impactando mi ecosistema o mi entorno con la operación que estoy haciendo, con relación, pues teniendo en cuenta obviamente ese resultado de huella hídrica que obtuvimos? Y finalmente, tenemos o entregamos una formulación de respuesta que es la que nos ayuda a gestionar, con ayuda de toda esta metodología que acabamos de aplicar, entonces empezar a gestionar ese recurso. Entonces vamos a ir ampliando un poquito cada una de las etapas. La primera es la definición de los objetivos y alcance. ¿Por qué es tan importante o por qué se le da tanta relevancia como a esta etapa de definición de objetivos y alcance? Porque yo puedo tener como el enfoque, le puedo dar el enfoque que yo esté necesitando, pues, o que yo esté requiriendo en mi organización, ¿cierto? Puede ser una simple sensibilización, puede que yo quiera identificar un hotspot o es un punto crítico que ahorita lo ampliamos un poco, o formular políticas a partir de estos resultados. Si me quiero enfocar en la fase de contabilidad, por conocer el dato en términos de metros cúbicos año, para yo compararme cómo estoy en el sector, en la industria, con otras empresas, o cómo está mi gasto, mi consumo de agua, ¿cierto? Si me quiero enfocar en el análisis de sostenibilidad para ver cómo estoy afectando ese entorno, si quiero detenerme un poco más en lo que está pasando en mi organización, hay procesos pues que por su naturaleza van a ser mucho más impactantes digamos, en su planta pues, o en su foco industrial, mientras que otros pues van a tener su mayor impacto en la cadena de valor, ¿cierto? Entonces, unos va a ser mucho más importante enfocarse en esa gestión con proveedores, con consumidor final, mientras que para otros va a ser más relevante enfocarse en la misma gestión de la empresa, pues propiamente de la organización, ¿cierto? Entonces, si queremos incluir una unidad, una instalación, o si tenemos sedes aquí, en Europa, en Latinoamérica, en donde sea, ¿qué vamos a incluir de esa organización? ¿Qué es lo que vamos a incluir en esta cuantificación y en qué lapso de tiempo? Obviamente, generalmente se evalúa el año vencido, al igual que en la huella de carbono. Entonces queremos ver cómo venimos en términos de huella hídrica a través del tiempo, queremos evaluar un año en particular porque tuvimos una situación particular en la planta. Entonces, muy importante enmarcar todo este estudio dentro de estos objetivos. Y ya el alcance, al definir el alcance, entonces vamos a incluir en qué fase, van muy ligados pues la fase de definición de objetivo y alcance. Qué negocios vamos a incluir, qué plantas, qué espacio temporal, si es un año, si es un mes, si son 3 años, espacialmente qué vamos a considerar dentro del estudio, la contabilidad, si va a ser la huella directa o la indirecta, ¿cierto? El análisis de sostenibilidad, qué profundidad le voy a dar. Entonces, todo esto nos va haciendo una idea como del contexto que yo tengo que tener para definir, como punto de partida para definir mi estudio. Y poder pasar ya a la etapa de contabilidad. Entonces, una vez definimos esos objetivos y ese alcance, entonces la huella hídrica nos habla de 3 componentes principales, o esta metodología de huella hídrica nos habla de 3 componentes principales. Ahorita Andrés les mencionaba de pronto la diferencia entre agua virtual y huella hídrica. Este concepto nace este concepto pues de huella hídrica nace del concepto de agua virtual que se venía utilizando, que inicialmente consideraba como el volumen de agua incorporada en un producto, ¿cierto? Ya dimos un paso más allá, o estos investigadores empezaron a dar un paso más allá. No es solamente el agua incorporada en el producto, sino qué tipo de agua se utiliza, ¿cierto? ¿Cuándo se utiliza? ¿Dónde? Porque no va a ser lo mismo yo utilizarlo en un periodo de escasez, por ejemplo, o de abundancia. Entonces, esta huella hídrica se nos convierte en una herramienta más multidimensional, como
como nos mencionaba Andrea en el concepto, ¿cierto? Mientras que el agua virtual es solamente un volumen, esta es como más multidimensional y ya vamos a ver por qué. Inicialmente se contemplan 3 componentes de la huella hídrica. No a todas las empresas les van a aplicar todos, por lo menos la azul y la gris siempre nos aplican, la verde no va a ser relevante para todas las industrias. ¿Qué nos indica entonces cuando vamos a hacer la contabilidad? Lo primero es identificar dentro de la huella azul que vamos a considerar. La huella azul está definida como el agua dulce, ¿cierto? De los ríos, lagos o el agua subterránea que se utiliza en los procesos productivos y que se puede o incorporar en un producto o se puede evaporar. Entonces vamos a tener como 4 casos específicos Recordatorio, enciende las luces. Les agradecemos por favor silenciar los micrófonos. Pero sigas, tienes que seguir por la calzada izquierda. Entonces el agua azul lo vamos a considerar como agua incorporada en producto, agua evaporada, agua que no retorna en el mismo tiempo o en el mismo lugar de donde fue captada, ¿cierto? Como les decía ahora, no es lo mismo yo captar agua en una zona de escasez o en una zona de abundancia, ¿cierto? Geográficamente hablando, o en un periodo de tiempo de escasez o en un periodo de tiempo de abundancia, ¿cierto? Los balances hídricos de las cuencas siempre nos muestran una parte, generalmente unos meses de sequía, donde de pronto puede ser algunas cuencas hasta pueden llegar a tener balances negativos. Entonces no es lo mismo yo hacer la captación en un mes donde tengo un balance negativo que hacerlo en un mes de abundancia. Entonces, importante definir dentro de mi organización qué es lo que voy a considerar yo dentro de mi agua azul, las pérdidas de evaporación, por ejemplo, en el proceso, en las calderas, en las torres de enfriamiento, o el agua que incorporo al producto, ¿cierto? Muchas empresas, el agua es como una materia prima fundamental para su producto, o el agua que capto, como les digo, en un cierto espacio o en cierto lugar o en cierto tiempo. Entonces, una vez definida esa huella azul, podemos pasar al concepto de huella verde que corresponde al agua lluvia que se evapotranspira durante un proceso de producción. Esto es muy relevante para los procesos agrícolas, ¿cierto? Está muy relacionado con los cultivos. ¿Qué me dice que es el agua verde? Es la cantidad de agua que se evapora y no se pierde por escorrentía, el agua lluvia. Cuando llueve, que se riegan pues los cultivos naturalmente, hay una parte de agua que se va por escorrentía, ¿cierto? Y otra que se queda como dentro de la planta y parte de esa agua se evapotranspira, pues sufre procesos de evapotranspiración como por el mismo ciclo natural que nos estaba explicando ahorita André. Entonces, el agua verde corresponde a esa agua lluvia evaporada, evapotranspirada en los cultivos. Como les digo, no para todos va a ser relevante. En una empresa de servicios no vamos a tener consumo de agua verde, ¿cierto? Y finalmente, entonces, la huella azul y la huella verde nos indican, son indicadores de consumo. Ahora, la huella gris va a ser un indicador de contaminación. ¿Por qué de contaminación? Porque nos habla del volumen de agua que es requerido para que cierto cuerpo de agua asimile la carga de contaminantes que yo le estoy virtiendo. Entonces, ¿cómo así? Yo estoy haciendo un vertimiento a un cuerpo de agua. ¿Cuánta cantidad de agua necesito para devolverle la calidad que tenía antes de yo hacer ese vertimiento? Esa cantidad de agua que necesito para asimilar esa carga es lo que se conoce como huella gris, ¿cierto? Que en muchos casos, dependiendo también de la naturaleza del proceso, de cómo sea mi tratamiento de aguas antes del vertimiento, de pues cuál es como mi naturaleza, si tengo mucha descarga de materia orgánica o según se corresponda, pues puede ser incluso mucho más alta que la huella azul. Y en este caso la huella gris está muy en función de tanto de la calidad del vertimiento como de las condiciones de la cuenca o del río o del cuerpo de agua donde estoy haciendo ese vertimiento, ¿cierto? No es lo mismo descargar agua en una fuente que está de pronto más contaminada a otra que está un poco más afectada, ¿cierto? Va a ser diferente
Marcel. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, ¿Sí me ahora sí. escuchan? Ok, Sí, si ahora quieren sí. sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces, una vez entendido como este concepto de huella, de componentes de la huella hídrica, podemos pasar entonces a cuantificar, ¿qué vamos a cuantificar dentro de nuestra huella hídrica? Como explicaba ahorita André, en los mismos, la misma naturaleza pues de la huella. Entonces vamos a tener una huella directa y una indirecta. La directa es la que está ocurriendo dentro de mi organización, y la huella indirecta es la que está en mi cadena de suministro, ¿cierto? Tanto la directa como la indirecta podemos encontrar los tres componentes, azul, verde y gris. Por ejemplo, yo soy una empresa productora del sector alimentos, entonces dentro de mi huella directa voy a tener una huella azul por pérdidas de evaporación en las torres de enfriamiento, en los condensadores, o porque tengo, no sé, un reservorio de agua, por ejemplo, en la parte de generación de energía. Las hidroeléctricas son grandes, pues tienen un gran consumo o más bien tiene una huella hídrica azul muy alta por evaporación, por la evapotranspiración de los embalses. Entonces, puedo tener un sinfín como de ítems que me pueden entrar a jugar aquí en esta huella azul. La huella gris puede estar relacionada entonces con mis vertimientos, ¿cierto? Qué cantidad de agua necesito para asimilar esos vertimientos, y la huella verde puede que yo tenga mis propios cultivos, ¿cierto? Lo que mencionaba ahorita André del ejemplo del cacao. Entonces puede que yo genere o produzca chocolates y yo mismo tengo mis hectáreas cultivadas de cacao. Entonces esto es lo que nos va a dar ese macro de la huella directa. Igualmente en la huella indirecta puedo tener, si tengo, por ejemplo, si compro otra materia prima para mi proceso, entonces si yo soy, por ejemplo, produzco panes, no sé, entonces necesito trigo, y el trigo necesita ser regado, tiene unos requerimientos de agua, tiene unos rendimientos de cultivo según la zona donde esté, entonces tiene asociada una evapotranspiración, eso va a tener una huella verde, ¿cierto? Y de todas formas va a necesitar de pronto un riego adicional que va a ser, que me va a corresponder a mi huella azul, y puedo tener, por ejemplo, una huella gris en el caso de los cultivos por la contaminación en términos de fertilizantes, pesticidas, etc. Entonces, muy importante que tanto la huella directa como la indirecta podemos encontrar esos tres componentes. ¿Qué vamos a necesitar para calcular estas huellas? Entonces podemos tener consumos de agua, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta en la huella azul que no es lo mismo el consumo que el uso consultivo del agua. Una cosa es lo que yo me consumo por factura de servicios. En la casa me pueden llegar, no sé, 4 metros cúbicos de agua, pero en realidad yo no me estoy consumiendo 4 metros cúbicos, ¿cierto? Estoy descargando una gran parte. Entonces, la diferencia entre lo que me está entrando y lo que estoy descargando va a ser realmente lo que me estoy consumiendo, ¿cierto? Idealmente en las empresas pues que se tengan contadores a la entrada y a la salida, es muy fácil identificar estas variables, pero si no, toca entrar entonces a hacer un balance hídrico para mirar esas huellas cómo están. Entonces, ¿qué información vamos a necesitar? Podemos tener consumos de abstracción de agua, la cantidad de agua que estoy descargando y cuál es la calidad de ese vertimiento, bien sea aguas residuales domésticas o no domésticas. Si, por ejemplo, no sé, la concentración de DBO, de DQO, los sólidos suspendidos, todo eso va a entrar a jugar en la huella, en la contabilidad de la huella gris. La cantidad de agua reusada, porque obviamente es agua que estoy dejando de entrar o de captar de otras fuentes, ¿cierto? Me estoy ahorrando como esa huella azul. Como les dije, podemos tener un balance de agua en caso tal que no tengamos contadores a la entrada y a la salida, que muchas empresas tienen contadores en sus procesos, pero no nos alcanzan, hay veces, para determinar realmente las pérdidas en ciertos sectores. Muy importante entonces el origen y la cantidad de las materias primas compradas por el tema de la huella indirecta. Y
Podemos utilizar también, por ejemplo, cantidad de energía y combustible, porque esto obviamente nosotros lo estamos usando en la planta y también requirió una cantidad de agua para su generación, ¿cierto? Para que nosotros lo tuviéramos en nuestra empresa. La producción es importante porque yo voy a tener una huella total en términos de metros cúbicos, pero más importante aún es tener una huella en términos de toneladas producidas, hectolitros empacados o no sé, o la unidad que nosotros manejemos pues según la naturaleza del proceso, ¿cierto? Para eso vamos a tener unas bases de datos globales. Hay unas muy comunes, en la Water Footprint Network tiene unas, la FAO tiene unas herramientas de estadísticas muy chéveres para el caso de los cultivos, el CEO, EcoInvent, que también nos da un montón de indicadores en términos de cantidad de agua y obviamente apoyarnos en la literatura científica, en software como el CropWatt, el CleanWatt, para la modelación de todos estos cultivos. Modelar los cultivos porque cada uno, dependiendo de la ubicación donde esté, por ejemplo, en caso de que sea relevante la huella verde, esto generalmente es un aporte muy grande dentro de la huella total. Entonces, esta modelación de los cultivos es importante. Según, por ejemplo, el lugar donde esté el cultivo, vamos a tener unos requerimientos de agua, vamos a tener un rendimiento del cultivo, entonces una evapotranspiración asociada, etc. Listo, entonces una vez cuantificamos nuestra huella hídrica, ya definimos los objetivos y alcances, lo cuantificamos, mi huella hídrica azul, verde y gris, directa, indirecta. ¿Qué pasa con ese dato? ¿Qué pasa con la cifra como tal? Es importante hacerle un análisis de sostenibilidad a ese resultado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos preguntamos en un análisis de sostenibilidad de huella hídrica? Si la huella de mi organización es sostenible, ¿cierto? ¿Y cómo defino si mi huella hídrica es sostenible? A partir de unos criterios ambientales, sociales y económicos, ¿cierto? No podemos dejar de lado como este concepto de sostenibilidad que enmarca estos tres temas. Entonces, a partir de esa definición de criterios ambientales, sociales y económicos propios de la cuenca ya donde estoy, ¿cierto? Porque todo va a depender mucho. No es lo mismo si yo me estoy consumiendo 1 millón de metros cúbicos, no sé, aquí en Colombia, o si me lo estoy consumiendo en el África, por decir cualquier cosa. O, por ejemplo, me lo estoy consumiendo en el Valle o me lo estoy consumiendo en La Guajira. Nunca va a ser lo mismo porque el contexto cambia, pues, todas las condiciones. Entonces, en esa definición de criterios, puedo obtener unos hotspots o unos puntos críticos, que es donde voy a tener que entrar como a detenerme a gestionar más esta huella, ¿cierto? Me van a dar unos puntos críticos en función de, no sé, de cantidad de agua, de calidad, de pronto estoy con la abstracción que estoy haciendo, estoy afectando las necesidades básicas de agua de la comunidad, o estoy haciendo uso de, no sé, del 50% de agua que hay disponible y entonces no le estoy dejando nada para que los otros sectores consuman, entonces estoy creando un desbalance en mi ecosistema, ¿cierto? Todo esto nos lleva a encontrar como unos puntos críticos que se conocen como hotspot. Y a partir de eso se analizan también unos impactos primarios y secundarios. Primarios en función, por ejemplo, de requerimientos de agua verde, de requerimientos de caudal ecológico, cómo estoy respetando yo el caudal ecológico de esa cuenca. Impactos secundarios muy en función de la biodiversidad, de cómo con mis vertimientos, por ejemplo, con la abstracción de agua que estoy haciendo, puedo afectar las especies que están pues en el agua. Puede que yo tenga, no sé, si soy una empresa de generación térmica, generalmente dependiendo del uso del sistema de enfriamiento, puedo estar descargando un agua muy caliente y puede que esté afectando las especies que están en esa cuenca, ¿cierto? Entonces estoy creando un desbalance en el ecosistema. Todo esto es lo que se analiza dentro del análisis de sostenibilidad, y para eso tenemos unas herramientas, hay unas herramientas globales, ¿cierto? Es muy importante analizar esta sostenibilidad desde lo global, pero más allá de lo global, entrar a la cuenca, ¿cierto? Entrar directamente a mi cuenca. Entonces hay unas herramientas globales que nos sirven para mirar esos riesgos. Los censos, tener en cuenta la normatividad de vertimientos, así como los objetivos de calidad de los ríos. Esto generalmente están en los planes de ordenamiento
la cuenca, en los planes de ordenamiento territorial. Entonces no va a ser lo mismo, como les digo, yo descargar con esta calidad de agua, con esta concentración de DBO en una cuenca, en un lugar o en otro, ¿cierto? La afectación va a ser muy diferente dependiendo como de ese contexto. Y vamos a incluir, entonces, nos podemos apoyar en estudios nacionales. Acá en Colombia tenemos el Estudio Nacional de Agua, que es bastante completo. En otros países que hemos hecho este tipo de trabajos también hemos encontrado información pues, muy valiosa en cuanto a estudios del recurso hídrico. Y podemos incluir también, por ejemplo, anuarios meteorológicos que nos van a apoyar como en esta definición de mi análisis de sostenibilidad. Finalmente entonces, listo, contabilicé mi huella y la analicé en términos de sostenibilidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Con el dato y con ese análisis. Entonces, esto es lo que me va a dar las herramientas para formular esa respuesta a la gestión del recurso hídrico que tengo que hacer en mi organización. Valga aclarar que la huella hídrica se puede medir, pues se puede hacer corporativa, se puede hacer para un producto, se puede hacer para una nación o para una cuenca, ¿cierto? Es como muy abierta la posibilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hacer frente a estos problemas de escasez de agua y contaminación es parte de la responsabilidad social de las empresas, ¿cierto? Hay muchas empresas, muchas marcas se han visto involucradas en temas de riesgos reputacionales, sobre todo por el tema del agua, porque estamos dejando sin agua a la comunidad, porque le secamos la cuenca aguas arriba y entonces se quedaron sin qué pescar y esa era su fuente de ingresos principal. Entonces hay que entrar a mirar un montón de cosas en términos de responsabilidad social también que van a entrar a jugar como en estas herramientas. Entonces, muy importante tener en cuenta en esta formulación de respuesta, definir objetivos de reducción de huella específicos y medibles, ¿cierto? No me sirve de nada yo trazarme unas metas súper utópicas si no voy a poder trabajar realmente en la consecución de esto. Evaluación comparativa de productos, ¿cierto? Como les decía, podemos hacer una huella hídrica de productos que me sirva para mirar cómo está mi producto en relación con otro, con relación a otros de otras empresas. Cómo está mi vertimiento, entonces tenemos que hacer mejoras en la planta de tratamiento, tenemos que incluir un sistema, no sé, un sistema terciario, secundario, lo que tengamos, o dado el caso, instalar una planta de tratamiento de agua, ¿cierto? ¿Eso en qué me ayuda? Me va a pegar directamente a la reducción de esa huella hídrica gris. Estrategias de reuso de agua, reutilización, reciclaje de agua, muy importante, porque me va a reducir esa huella azul y la reducción de esa huella azul me va como a beneficiar directamente en no tener que estar extrayendo agua, por ejemplo, y de pronto estar afectando una zona. Gestión con los proveedores muy importante, como les decía muchas veces la huella hídrica indirecta es un gran aporte, hay veces es hasta más del 90% de la huella de la organización, entonces es muy importante tenerla en cuenta, esa gestión con proveedores, no solo más allá de cambiar los proveedores, es trabajar con ellos, hay empresas acá, por ejemplo, que tienen un programa con los agricultores para tener una agricultura más sostenible, un sistema de riegos diferente que me permita como reducir esa huella o aprovechar más ese cultivo, esos rendimientos que tienen. Entonces, muy importante esta gestión con proveedores. Establecer estrategias de producción más limpias, ¿cierto? Siempre va a ser, nosotros hemos tenido casos muy exitosos con empresas que instalando, pues, o implementando estrategias de producción más limpia han logrado unas reducciones impresionantes de cerca de más o menos del 50% de consumo de agua, entonces obviamente eso repercute en costos, pues, económicos, ¿cierto? Mejoran eficiencia en procesos, participación de fondos de agua es una de las formas así como yo compro bonos de carbono, yo puedo participar en fondos de agua para proteger las cuencas y obviamente campañas educativas tanto al interior como al exterior de mi organización. Marce, ahí por ejemplo también es muy bueno que contemos la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con empresas como Procter & Gamble o como Corona, que digamos que ya son empresas cero vertimientos.
Entonces, cierto, lo que hicieron fue clausurar su conexión con el alcantarillado, ¿cierto? Y ya ellas, pues como tienen su planta de tratamiento, reusan toda esa agua, ¿cierto? Y la incorporan nuevamente en sus procesos porque el proceso se los permite y la calidad del tratamiento también. Entonces, digamos que las empresas, por ser cero vertimientos, su huella hídrica gris directa es cero. Pero asimismo hay otras Exacto. empresas, pues como por ejemplo, más que todo del sector, por ejemplo, de lavado de vehículos, que también se usa mucho pues ahorita como todo este tema de reusar el agua, pero digamos que hay casos como en este tipo pues de industrias que el agua obviamente empieza como a adquirir o sea, no se puede depurar al 100%, entonces va acumulando un porcentaje pues de sus contaminantes, entonces es necesario realizarle como purgas, ya sea pues cada mes o cada 2 meses, ¿cierto? Dependiendo de cada proceso, entonces va a haber como una descarga, por lo que no se puede clausurar pues totalmente el vertimiento, pero sin embargo pues ese vertimiento ya es mucho más esporádico que si no se realizara el reuso, entonces su huella hídrica si bien no se vuelve cero, pero sí disminuye pues considerablemente casi en un 90%. Entonces son como casos que Exacto. ya nosotros hemos Ujú. evidenciado y acompañado. Muchas gracias, Andrés. Y muy importante tener en cuenta como todas estas estrategias. Esto es la idea finalmente de estas herramientas, ¿cierto? Más allá de quedarnos con un número, de reportarlo en algún lugar, es cómo podemos gestionar ese recurso hídrico que de verdad está, como decía Andrés al principio en la introducción, es uno de las preocupaciones como más críticas en la Agencia Mundial, ¿cierto? Estas son algunas de las experiencias que hemos tenido con empresas, entre muchas otras, en el sector hidroeléctrico, en el sector de servicios, Celsia, Grupo Argos, Odinsa, el Grupo Nutresa, Helados Bon en República Dominicana, la Compañía Nacional de Chocolates en Perú, Termovalle, que es otra generación de energía. Entonces, entre otras empresas que hemos tenido como la oportunidad de trabajar en conjunto en estos temas de gestión del recurso hídrico. Bueno, muchas gracias por su atención, por su disposición. Queremos recordarles, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde Gaia, pues, le damos como una relevancia importante a este tema. Como bien saben, muy encaminados con nuestro propósito superior, ¿cierto? Entonces, como tener en cuenta esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. No sé, Andrés, si tengas algún comentario adicional o pasamos a las preguntas. Las preguntas que por ahí vi que están muy participativos en el chat. Ah, bueno. Sí, Carlos, Voy a muchas ¿nos poner gracias. colabora? la cámara para que respondamos las preguntas entonces. Marcela, mil gracias por la presentación, demasiado concreta, muy clara y creo que pues invita a todos nuestros más de 100 asistentes a este webinar a continuar estudiando. Vamos a dar paso pues como algunas de las preguntas bien interesantes. Nos pregunta Claudio Ochoa, ¿qué se considera una huella hídrica normal en una empresa de servicios y qué se considera una huella hídrica normal en una empresa camaronera? Esto es, o sea, dar un dato es muy atrevido, ¿cierto? Dar una cifra creo que es muy atrevido porque depende mucho del tamaño de la empresa, del proceso que tenga. En el caso de la empresa de servicios, puede ser, no sé, un edificio completo, puede ser una oficina un poco más pequeña, por ejemplo, el caso de nosotros en Gaia. Entonces depende mucho del tamaño de la organización, de qué procesos tengan, si yo tengo, no sé, solamente consumo de agua doméstica, si tengo algún sistema de enfriamiento para mis instalaciones, entonces va a depender mucho, lo mismo en la camaronera, depende mucho del proceso como se tenga. Entonces no Digamos, me Marce, atrevería como a que dar un... de pronto, sí, dar como una cifra pues es muy Ujú. complejo, pero de pronto tener en cuenta que una empresa de servicios pues que solamente está consumiendo agua, digamos como si fuera doméstica, ¿cierto? Cuando vimos el webinar de emergencia por COVID que les hablamos Catalina y yo sobre uso de agua y energía, ¿cierto? Cómo podíamos reducir esos consumos en el hogar, vimos que más o menos el consumo por persona es de 3 a 4 metros cúbicos al mes, ¿cierto? Entonces, eso en un hogar, pues porque uno se baña y tiene todas las labores. Pero en oficinas, digamos que podemos hablar de cifras de más o menos 50 litros por persona, ¿cierto?
Entonces, y ya en la camaronera, ahí pues como que depende, ¿cierto? Del tamaño, de específicamente los procesos que usen, pero digamos que la Water Footprint Network, que tiene pues como una página web, ustedes pueden ingresar y ahí pueden encontrar como valores de referencia, ¿cierto? Si están como interesados en compararse con promedios mundiales, es lo que podríamos decir. Muchas gracias. Pregunta David Lopera, si mi empresa tiene reciclo de agua, ¿cómo lo puedo expresar en la huella? Esa yo creo que ya la respondimos ahorita con el ejemplo que yo les puse, ¿cierto? Que si hago reuso de agua y finalmente no hago vertimiento, entonces esa huella hídrica gris es cero. Pero si la reuso de una parte, de todas maneras, pues es vertida al medio ambiente, entonces sí hay que calcular pues esa parte. Lina Marcela Rosso pregunta, buenas tardes, para una empresa que presta solo servicios, ¿es importante medir la huella hídrica? Bueno, sí, puede ser importante, puede ser relevante. Pronto no vamos a tener un resultado tan exorbitante como puede ser una planta industrial, pero si está dentro como de mi, qué sé yo, si lo tengo como un tema material, el tema de cuidado del agua es una herramienta muy importante, ¿cierto? De todas formas, este tema de huella hídrica ha venido como cobrando mucha importancia. Ya el GRI tiene un indicador de los últimos que incluyó en su reporte, que considera la huella hídrica. Entonces, si yo reporto, por ejemplo, si hago una memoria de sostenibilidad, un reporte integrado, considerar esta herramienta puede ser muy importante. De todas formas, más allá del dato, pues lo que les digo es empezar a gestionar y mirar cómo voy a estar en mi entorno, así sea una empresa de servicios, sea una empresa industrial o lo que sea, ¿cierto? Otra pregunta de David Lopera dice, en zonas de estrés hídrico, ¿qué alternativas tiene una organización para asegurar el recurso en el tiempo? Bueno, es como un tema delicado, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Dependiendo del tipo de consumo que yo tenga en la empresa. Si yo soy una empresa que mi mayor aporte está en la cadena de valor, como les digo, si soy, por ejemplo, empresa de alimentos que tengo una huella hídrica indirecta gigante o puede ser más del 90-95% en comparación con mi huella directa, hay que empezar a gestionar esa cadena de valor. Si yo soy el que tengo en mi huella directa como pues el mayor aporte a esa huella, pues hay que empezar a jugar de pronto con un análisis más profundo de un balance, por ejemplo, un balance hídrico en la cuenca, en qué época es más sostenible o cómo puedo hacer yo, cómo puedo mover, por decir, operaciones entre una y otra planta para evitar estar o cómo puedo externalizar procesos para evitar estar haciendo esas captaciones y afectando pues como el balance normal de ese ecosistema. Ejercicio es bueno, es estratégico. Sí, sí, sí. Nos pregunta John Jairo Acosta, ¿de qué manera puedo integrar a la evaluación del cálculo de la huella hídrica el volumen de cosecha de agua lluvia que utilizo en mi proceso? El volumen de cosecha de agua lluvia, pues la veo como relacionada con el agua verde, con la huella hídrica verde. Hay unas fórmulas muy específicas pues, en la metodología que evalúan como esos requerimientos de agua verde de los cultivos. Dependiendo de la zona donde esté, utilizamos, por ejemplo, esas bases de datos que les decía para modelar esos cultivos y ellos me van a dar como el requerimiento de esa agua verde que necesito para que el cultivo me crezca en X cantidad de tiempo, ¿cierto? Según el ciclo que tenga ese cultivo. Vale. Marce, antes de que terminemos y la gente se nos empiece a ir, por favor, ¿podrías poner la votación del tema del próximo webinar? Sí, un momento. Queremos plantear unos temas para ustedes
en los próximos webinars. Entonces hicimos como un listado de temas que conocemos, que son de interés y demás, pero queremos someterlos a una corta votación antes de que sean las 5, porque tal vez algunos tienen que irse, los que se quieran quedar con nosotros otro rato respondiendo las preguntas, porque tenemos, yo creo que tras 10 o 15 preguntas nos vamos a quedar. Entonces quisiéramos que ustedes nos cuenten qué otro tema les gustaría para los próximos webinars. Pueden seleccionar incluso 2 veces, pues no tiene que ser uno solo. Entonces les agradecemos nos ayuden con esta selección. Listo, ahí ya está. Tenemos codiseño de empaques, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, temas de carbono neutro, carbono neutralidad, huella de carbono de producto, análisis de ciclo de vida, objetivos de desarrollo sostenible, o si tiene otro, por favor lo escriben en el chat. Bueno, el ciclo de vida como que va punteando. Ciclo de vida, No codiseño. vemos, puedes compartir tu pantalla, Marce, para ir viendo. Sí, espérame. Dale, Marce, compartir la encuesta ahorita cuando finalices para que todos veamos. Esa. ¿La están viendo? En este momento no, pero ahorita salieron las barritas. Bueno, Ahí. qué raro. ¿No? Ahí sí. Ah, ya no. Ay. No está Marce, como si raro. quieres, Bueno. dale ya a finalizar a la encuesta y ya ahí sí le aparecerá a todo el mundo compartir resultados para que nos salga todo. Sí, ya vemos. Ahí están viendo ya. Sí, Compartiendo el análisis de ciclo de vida. Excelente. Muchas Ajá. gracias. Entonces ya sabemos, ahí nuestros próximos temas serían análisis de ciclo de vida, ecodiseño, mitigación de emisiones y huella de carbono de producto. Mil gracias. Listo. Continuemos. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera puedo...? Ah, bueno, ya. Hernán Darío Giraldo pregunta, ¿la metodología es igual tanto para procesos productivos como para un servicio, institución de educación superior? Sí, digamos, en el manual la distinción que vas a encontrar es como a nivel de huella hídrica corporativa o huella hídrica nacional, por ejemplo, o huella hídrica de un producto o huella hídrica de una cuenca. Pero ya como tan específica, pues en el manual que estamos hablando, pues particularmente en este webinar, no vas a encontrar pues como específicamente para tu tipo de empresa. Pero finalmente es lo mismo, ¿cierto? Porque la puedes acoplar pues como a lo particular. Exacto, se ajusta según las condiciones que yo tenga como en mi proceso. Pregunta Lina Aguirre, ¿el agua atmosférica es agua verde o azul? El agua atmosférica, a ver, es que realmente lo que se contabiliza como agua verde o azul son consumos, ¿cierto? O usos consumtivos. Entonces, ¿cuándo va a ser importante, por ejemplo, el caso de la huella azul? Si yo tengo una evaporación, como les decía ahora, en un espejo de agua muy grande, caso concreto el de las hidroeléctricas, ahí sería agua verde, ¿cierto? Si ya todo lo relacionado con agua lluvia, en los cultivos está más relacionado con el agua verde. Perdón, el de evaporación en los embalses es agua azul. El de los cultivos está más relacionado con el agua verde, pero es como tal el consumo pues que yo esté haciendo por mi proceso. Si yo no tuviera un embalse que para generar energía, no se estaría evaporando esa gran cantidad de agua, seguramente el agua estaría corriendo por el río y obviamente las condiciones de embalsamiento hace que tenga una evaporación mayor, entonces es importante tener en cuenta ese consumo. Pregunta Ricardo Arrazola, dice, ¿ese volumen en la huella hídrica gris se refiere a agua del mismo efluente o lluvia o tratada? O sea, es indistintivo que sea de aquí o de allá, es simplemente el concepto como tal de la cantidad de agua que necesita para asimilar esa carga contaminante, pues no va a ser como
como muy válido que yo esté captando agua de otra parte para llevarla aquí y mejorar las condiciones, ¿cierto? Lo ideal es que yo desde el principio se evite como ese vertimiento tan grande, pero o sea, si yo obtengo un resultado de, no sé, 1 millón de metros cúbicos de huella gris, pues voy a necesitar esa cantidad de agua. ¿De dónde voy a sacar? No voy a poder, seguramente la cuenca no tiene suficiente agua como para satisfacer pues como este requerimiento, ¿cierto? Es más un valor como... Yo le entiendo, Marce, como a él, es como, digamos, con qué valor lo compara, ¿cierto? Haciendo ya como el análisis, entonces podríamos decirle que a la hora de compararlo, pues tú sabes cuál va a ser tu cuerpo receptor, ¿cierto? Entonces puedes entrar como a mirar esos caudales históricos medios y ver si ese caudal, por ejemplo, es suficiente para diluir, por decirlo así, esa carga contaminante que tú le estás aportando. Ese sería como en la parte de análisis la comparación que debes hacer con el cuerpo de agua receptor. Gracias. Mauricio Feoli pregunta, ¿las torres de enfriamiento tienen pérdidas por evaporación y por purgas de fondo? La pérdida por evaporación es huella azul y las pérdidas de purga es huella gris. Sí, exacto, así, exacto. Las pérdidas por evaporación sí son huella azul. Evaporación es uno de los componentes de la huella azul. Y las pérdidas por purgas, pero es dependiendo, pues pilas que no va a ser solamente si la purga es de 100 metros cúbicos, por ejemplo en la torre o en la caldera, entonces esos 100 metros cúbicos es huella gris por esa purga, no. La gris va a ser dependiendo de la calidad del agua, y obviamente de dónde esté haciendo yo el vertimiento de esa purga, si va directo a la cuenca o si pasa a la planta, dependiendo, o sea, la gris es importante que recordemos que va a estar en función de la contaminación. Entonces, ¿cómo estoy descargando yo esas aguas, cierto? Si es el caso, por ejemplo, en unas torres de enfriamiento, en un sistema de enfriamiento abierto, que se descarga tan caliente, va a tener una afectación muy grande por huella gris. Por huella gris en cuanto a la calidad del agua pues, que se está descargando. Y por huella azul, porque de todas formas las purgas es necesario como reponerlas, pues entonces esa reposición de agua sí se va a considerar huella azul. Gracias. Cristian Palomino pregunta, ¿qué metodología se usa para calcular la huella hídrica gris? Pues dentro del mismo manual que nosotros les mostramos en la metodología, se nos presentan pues como las ecuaciones para calcular cada uno de los 3 tipos de huellas. Entonces ahí lo puedes revisar. Gracias. Claudio Ochoa, ¿me puede por favor aclarar la diferencia entre uso y consumo? Sí, el uso o el uso consultivo es la cantidad de agua efectiva que yo estoy como sacando del ciclo natural del agua, ¿cierto? Una cosa es lo que yo me estoy consumiendo. En mi empresa me pueden llegar 100.000 metros cúbicos en la factura de mi empresa de servicios públicos. Otra cosa es que yo esos 100.000 metros cúbicos, si por ejemplo yo no tengo un proceso donde le esté incorporando agua al producto, esos 100.000 metros cúbicos yo no me los estoy consumiendo, o sea, seguramente no se me están evaporando los 100.000 metros cúbicos o no los estoy incorporando a un producto. Yo voy a descargar, por decir, 75.000 metros cúbicos. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el consumo real? Pues esos 30.000 que me estoy, como esa diferencia, ¿cierto? Es lo que realmente estoy haciéndole un uso consultivo, no solamente consumiendo pues el agua. El consumo es lo que me llega en la factura, ¿cierto? Lo que estoy extrayendo. Realmente el uso consultivo es lo que estoy sacando de ese ciclo. Esa agua que a mí se me está evaporando, yo no la voy a devolver inmediatamente a esa cuenca. Pues va a retornar obviamente por el ciclo del agua, por el ciclo hidrológico, va a retornar en otro momento al mismo ciclo, pero lo estoy afectando. Entonces eso correspondería al uso consultivo. Claro que sí. Pregunta Laura Garzón, ¿cuáles son los métodos de respeto para el caudal ecológico? Es decir, con respecto al caudal ecológico.
No, o sea, el caudal ecológico, pues eso está definido como para cada cuerpo de agua, ¿cierto? Y depende de cada país, de cada legislación, de la normativa. Digamos que el concepto de caudal ecológico se hace presente en lo que nosotros les expusimos, pues, este tema de hoy, es cuando yo evalúo los criterios ambientales, ¿cierto? Por ejemplo, entonces cuando yo voy a evaluar si mi huella de mi empresa es sostenible en la cuenca, ¿cierto? Yo debo mirar, por ejemplo, que en la cuenca se esté respetando ese caudal ecológico que se definió para ese cuerpo de agua. Pregunta Consuelo de ASA. ¿Las organizaciones reportan los resultados de huella hídrica a alguna entidad distrital? No, pues o sea, como que sea un requerimiento, no. En este momento no está como exacto, no está establecido como una normativa que pida calcular esa huella hídrica. Por ejemplo, el Estudio Nacional del Agua reporta la huella hídrica, ya incluyó desde el 2014 la huella hídrica azul, gris de muchos sectores, pero no es un requerimiento pues que la organización tenga que reportar a la autoridad ambiental o alguna entidad pues como este valor. Es un ejercicio todavía muy voluntario. Listo. Claudia Magaña pregunta, ¿se debe calcular las huellas directas e indirectas en la metodología? Como lo vimos pues al inicio, bueno, primero que todo es un ejercicio voluntario, ¿cierto? Partiendo de ahí. Y segundo, cuando tú defines tus objetivos y tu alcance, entonces tú estás pues como en libre albedrío de decidir qué vas a cuantificar en virtud de lo que sea tu interés, ¿cierto? Entonces, si tú estás haciendo ese estudio para formular estrategias y metas, por ejemplo, entonces es importante que calcules la huella completa, tanto indirecta como directa, pero eso ya depende pues entonces como del estudio que tan a fondo lo quiera realizar cada empresa. Corredor pregunta, bueno, ¿podemos tener copia de la presentación? Sí, está en nuestra página web de Gaia. Lina Aguirre pregunta, ¿ya se tienen experiencias en Colombia de compensación de agua? Cuando la huella hídrica gris es 0, la azul es alta, ¿verdad? Pues no estoy devolviendo el recurso al sistema. Sí se tienen experiencias de compensación en Colombia. Hay fondos de agua ya creados acá en Colombia como sistemas de pagos por servicios ambientales, por ejemplo. Hay una corporación que tiene como fondos estos fondos de agua. Entonces sí se tienen realmente experiencias y hay empresas que están desde el ámbito privado como contribuyendo con esta conservación de corredores y de cuencas, cauces, etc. Y cuando la huella gris es 0, la azul es alta. No necesariamente yo puedo tener un sistema de tratamiento pues un reuso de agua muy exitoso y eso no me implica que yo esté haciendo una captación mayor, ¿cierto? Por el contrario, si yo, por ejemplo, estoy reutilizando toda el agua o estoy tratando toda el agua para devolverla a introducir en mi proceso, me puedo estar ahorrando una captación de agua que eso me repercutiría en la huella azul. Natalia Posada pregunta si el consumo promedio de oficinas es de 50 litros por persona al mes. El dato que les dimos ahorita era por día. Gracias. Lina Aguirre pregunta, ¿en estrés hídrico se puede sembrar agua como lo está haciendo Coca-Cola, sembrando agua en desiertos, reforestando? Sí, claro. Esa es una estrategia de respuesta con respecto a lo que preguntaban ahorita por allá arriba. Esa puede ser una estrategia en áreas de estrés hídrico, sí. Súper. Claudia Corredor pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar un estudio de huella hídrica de una organización? Perdón, Carlos, pero pilas que no va, pues estas estrategias no, pues con lo que estábamos mencionando, el tema de la reforestación, hay que tener muy en cuenta esa cantidad de agua que yo estoy requiriendo, ¿cierto? Porque de todas formas es un buen ejercicio hacer esta reforestación, pero
de ahí a que me alcance como a regenerar esa cantidad de agua que se requiere en la cuenca, pues de ahí es como, es mucho cuento de ahí a eso, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede durar un estudio? Dependiendo del tamaño de la organización, de la disponibilidad de información que tenga, pues desde 3 meses, 5 meses, un año, dependiendo. Generalmente está entre 4 meses, 5 meses. Gracias. Lina Aguirre pregunta, si se instala un sistema de captura de agua atmosférica y se usa, ¿es verde o azul? Azul, sería azul. El agua verde está más relacionada con el agua lluvia, ¿cierto? Es agua, la definición como tal de agua verde, de huella verde, es agua lluvia que no se pierde por escorrentía, que se queda para la evapotranspiración. Para la evapotranspiración, exacto. John Jairo nos da las gracias. Por acá nos pregunta Manuela Arboleda. Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Muchas gracias por toda la información. ¿Me puedes especificar un poco más sobre la diferencia entre huella hídrica directa e indirecta? Sí, la huella hídrica directa es lo que está ocurriendo en mi organización, ¿cierto? Dentro de mi proceso. La huella hídrica indirecta está más asociada, por ejemplo, a mis proveedores, a mi materia prima, desde que no sea propiedad mía, ¿sí? De todo lo que sea como exógeno, pues, que esté fuera de mi proceso. O sea, no solamente Excelente. porque esté fuera de la instalación, porque yo, como les digo, puedo tener un cultivo y yo ser el dueño de ese cultivo, pero el cultivo está en otro lugar diferente a la planta industrial. Pero lo que sea indirecto, como ajeno a mi proceso, pues. Excelente. Listo, ya creo que terminamos las preguntas. Nos pasamos 10 minuticos más. Casi 70 participantes estuvieron atentos a todas estas respuestas. Andrea y Marcela, mil gracias por este espacio que nos brindaron el día de hoy, por compartir pues, los conocimientos. Y esperamos a todos que nos sigan acompañando en los webinars. Siempre estamos los jueves a las 4 y pues, adelante en todo lo que podamos apoyar a ustedes y sus empresas en todos estos servicios de ayudar a que este planeta esté mucho mejor. Para todos una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.